miramos más allá de los titulares, más allá de todo el ruido mediático, lo que encontramos es la arquitectura de una mente increíblemente compleja. Bueno, pues en este análisis vamos a hacer precisamente eso. Vamos a deconstruir el perfil psicológico de una de las figuras más enigmáticas de Hollywood para intentar entender el código que lo define. Y para empezar, nada mejor que sus propias palabras. Esta cita que vemos no es una simple anécdota. Es la primera pieza del puzzle, es el pilar sobre el que se empieza a construir una estructura psicológica marcada por el caos, por la falta de raíces y sobre todo por esa sensación de no pertenecer a ningún sitio. Y aquí está la gran pregunta que vamos a intentar responder. ¿Cómo es posible que toda esa inestabilidad de los primeros años se transforme en el combustible de una creatividad tan desbordante? Vamos a sumergirnos en su historia para descifrarlo. Todo, absolutamente todo, empieza aquí. En los cimientos. Para entender al hombre de hoy, primero tenemos que viajar atrás y analizar al niño, y por supuesto, el entorno que lo fue moldeando. Fijaos bien en estos datos, porque no son solo puntos en una biografía. Son impactos psicológicos en potencia. A ver, más de 20 mudanzas, eso significa no tener amigos estables, no tener un hogar de verdad. Si a eso le sumamos un entorno familiar descrito como conflictivo y un inicio temprano en el consumo, todo apunta a posibles mecanismos de supervivencia en un mundo que se percibe sin estructura ni seguridad emocional. Porque claro, esas experiencias tan tempranas no se desvanecen, dejan lo que en psicología se llaman heridas, que son patrones emocionales que nos acaban acompañando toda la vida. Vamos a ver cuáles podrían ser las suyas. La hipótesis principal de perfilación apunta directamente aquí. La herida de abandono no tiene por qué ser un abandono físico, ¿eh? Se trata más bien de una sensación interna, constante, de no contar con un pilar emocional que sea seguro y sobre todo predecible. Y esta conexión no es al azar, ni mucho menos. Lo interesante de esta tabla es cómo podemos trazar una línea casi directa entre los hechos de la infancia y los patrones de la edad adulta. Según esta hipótesis, claro, esa inestabilidad infantil podría generar una necesidad casi desesperada de conexión, lo que a su vez podría explicar por qué sus relaciones tienden a ser tan intensas y a menudo tan volátiles. Pero hay una segunda capa. Otra herida clave que se podría analizar es la de humillación. Esta se suele generar cuando un niño se siente constantemente criticado o avergonzado en su círculo más íntimo. Y esto, claro, le da un golpe directo a su identidad y a su autoestima. Y de nuevo, la conexión es bastante lógica. Crecer en un ambiente que se percibe como hostil podría fomentar una necesidad casi vital de esconder el verdadero yo para no ser herido. Y a ver, ¿cuál es la mejor forma de esconderse? Pues dejar de ser uno mismo para convertirte en otro. Esto nos da una explicación fascinante de por qué tiene esa conexión tan profunda con los disfraces y los personajes excéntricos. Estas heridas van configurando una personalidad que necesita escapar. Pero su escape no es uno cualquiera. Es un escape creativo. Es una forma de construir realidades alternativas en las que, esta vez sí, él parece tener el control. Para entender cómo podría relacionarse con los demás, tenemos que hacer una parada técnica y hablar de la teoría del apego. Dicho de forma sencilla, la manera en que nos cuidaron de pequeños crea una especie de plantilla que define cómo vamos a querer y en quién vamos a confiar de adultos. En su caso, ese cuidado que se describe como inconsistente encajaría con un estilo de apego ansioso-ambivalente. Este patrón se suele traducir en un miedo muy profundo al abandono y en relaciones donde la pasión y el conflicto a menudo van de la mano. Es como una búsqueda constante de la seguridad que quizás faltó en la infancia. Pero el tipo de apego es solo una parte de la foto completa. Para ver la arquitectura entera, podemos fijarnos en sus rasgos de personalidad. Este gráfico es una radiografía muy interesante de su posible perfil. Fijaos qué alta está la barra de apertura a la experiencia, de ahí saldría su genio creativo. Pero mirad también la de neuroticismo, que en psicología se refiere a la tendencia a sentir emociones negativas como la ansiedad o la inestabilidad. Y aquí podría estar la clave de su dualidad, una creatividad desbordante que parece alimentarse de una vida emocional muy intensa. Todos estos rasgos van dando forma a sus moldes mentales, a sus patrones de pensamiento automáticos. El que parece dominarlo todo es la evasión. Es decir, cuando la realidad duele, se refugia en sus personajes o en otras vías de escape. Su identidad, por tanto, no sería algo fijo, sino más bien un lienzo en blanco que va redefiniendo con cada papel. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al núcleo de este análisis. La pregunta es, ¿cómo toda esta estructura psicológica tan particular se acaba convirtiendo en una estrategia de éxito profesional arrollador? Aquí está el punto clave de toda la hipótesis. A ver, la mayoría de las personas, para protegerse del dolor, ¿qué hacemos? Construimos una armadura, una personalidad sólida. Bueno, pues la estrategia que parece surgir en su caso es justo la contraria. No se trata tanto de proteger al yo, sino de escapar del yo.
En lugar de una armadura, habría construido todo un arsenal de personajes que le permiten sencillamente no tener que ser él mismo. Así que su estrategia, de forma inconsciente, sería un proceso en 3 pasos. Primero, huir de un yo que puede resultar doloroso. Segundo, refugiarse en la seguridad de ser otro. Y tercero, y más importante, usar a esos otros, a esos personajes, para expresar emociones que de otra forma serían demasiado abrumadoras. Y claro, a toda esta mezcla le tenemos que sumar el factor de la fama, que básicamente le echa gasolina al fuego. Actúa como un altavoz gigante que magnifica todas sus posibles vulnerabilidades, la inestabilidad emocional, las conductas de escape, los conflictos, todo bajo la mirada del mundo entero. Vamos llegando a la compulsión. Al final, toda esta complejidad no es solo la historia de un hombre. Es la encarnación de un arquetipo universal, el del artista herido, el que es capaz de crear belleza a partir de sus propias fracturas. Y aquí lo tenemos, el resumen del código que hemos ido descifrando. Una herida dominante de abandono que le empuja a buscar conexión. Un estilo de apego ansioso que, paradójicamente, complica esas conexiones. Un molde mental de evasión como mecanismo de defensa. Y una motivación principal que es doble: conectar con los demás y expresarse. Pensemos en esto por un momento. La reacción más común ante el dolor es intentar huir de él. Es casi un instinto, ¿verdad? Buscar la salida de emergencia. Pues bien, la clave de todo este análisis sugiere que él encontró una forma no solo de huir, sino de transformar. Aprendió a coger ese dolor y a convertirlo en la materia prima de su arte. Y esto nos lleva a la reflexión final, la más profunda de este perfil. Su gran mecanismo de protección no parece ser el que usa la mayoría de la gente. No es una armadura para endurecer y proteger al yo. Su refugio, su defensa y al mismo tiempo su genialidad residen en construir personajes. Y es precisamente esa estrategia, la de disolverse en otros para salvarse a sí mismo, lo que no solo define su código psicológico, sino lo que probablemente lo convirtió en leyenda.